Hola hermanos, que Dios les bendiga ricamente. Me alegra haberlos visto en el picnic disfrutando del día que el Señor nos dio. Y hoy tenemos la oportunidad de leer nuevamente la palabra de Dios y vamos a ir al Salmo 73 y vamos a leer allí los dos últimos versículos 27 y 28. Y dice así: porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Versículo fuerte. Y muy claro, muy preciso, y es importante analizarlo porque parece que fuera un Dios muy severo. Pero para tener un poco de luz sobre este primer versículo que dice aquí: los que se alejan de ti perecerán y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, vamos a ir al Proverbios capítulo 8, versículo 36, nos dice: el que peca contra mí defrauda a su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Por eso, para ver y entender un poquito este versículo, nos dice allí: los que se alejan de ti. Hay una decisión personal que toma cada uno, y que cada uno somos responsables de nuestro propio destino. Y dice: el que se aleja, aquel que ha tomado esta decisión, esta firme decisión de alejarse de Dios, dice, perecerán, porque alejarse de Dios es la muerte. El no estar cerca de Dios trae la muerte. Y también nos dice: tú destruirás a todo aquel que de ti persevera. Nos dice: los que me aborrecen aman la muerte. Hay personas que aborrecen todo tipo de bien y rechazan a Dios de una manera abierta y decidida. Y esto por consecuencia trae su propia destrucción. No es que Dios quiera destruirlos. Dios quiere llenarnos de bien. Y no entendemos que el ser humano es un ser espiritual y ha sido creado para relacionarse con Dios. Dios es un Dios, Dios es espíritu, dice la palabra de Dios, y los que se acercan, los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, porque no hay otra manera. Y nosotros somos seres espirituales que necesitamos tener esa relación con Dios. Y el alejarnos de Dios trae directamente la muerte. ¿Por qué? Porque no hay relación. Muerte significa separación. Separación del cuerpo, del espíritu y el alma. Separación de Dios con la persona que decide alejarse de Él. Y eso por consecuencia trae la muerte. Pero también me gustaría seguir leyendo para entender un poquito más esto. Dice en Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha creado desde principio a fin. Pero también en Juan 1:4 nos dice: en él estaba la vida y él era la luz de los hombres. Y esto cuando dice la luz de los hombres, es hacernos entender la obra que Dios creó del principio al fin. Es entender lo que Dios ha preparado y quiere para cada uno de nosotros. Eso que en Eclesiastés nos dice que el hombre o el ser humano no ha entendido, el Señor vino para eso, para hacernos entender que hay una eternidad y que estábamos muertos, separados de Dios, y que necesitamos a Dios en nuestra vida.
necesitamos acercarnos a Dios. Pero también nos dice, en Él estaba la vida y era la luz de los hombres, pero en Juan 3:19 nos dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando nosotros priorizamos nuestros propios deseos y voluntad, rechazamos a Dios y automáticamente nos vamos alejando de Él. El ser humano se condena a sí mismo cuando se aleja de Dios, cuando ha tomado esta determinación. Y nos alejamos de Dios cuando queremos hacer nuestra propia voluntad sin tener en cuenta a Dios. Cuando priorizamos nuestros propios deseos y no lo que Dios quiere. Que podamos acercarnos a Dios para ver lo que Él realmente ha preparado desde principio al fin para cada uno de nosotros. Pero ahora vamos al versículo 5. Espero que esto haga entender a aquella persona que está siendo condenada, que no cree en Cristo, que pueda abrir su corazón, que pueda acercarse a Dios. Mientras siga en esa postura de que yo creo que no es así y siga empecinado en sus propios pensamientos, se está alejando de Dios cada vez más y eso lo único que hace es destruir su propia vida, su propia alma, su propio ser. Debes acercarte a Dios. Y dice el segundo versículo, pero el acercarme a Dios. Hay que tener una voluntad de acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios con este deseo de saber lo que Dios quiere, con el deseo de entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Acercarnos a Dios con la humildad que necesita Dios para que Él pueda nos enseñe a ver su propia voluntad y podamos ver qué es lo que Él quiere para nosotros. Nos dice el Salmo 16, no hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera. Y realmente es así, no hay bien para el ser humano cuando nos alejamos de Dios. Que podamos acercarnos a Él y que podamos decir como el salmista, el Señor es mi esperanza. Que en toda nuestra esperanza esté basada en conocerle y en acercarnos a Él para que entendamos la obra de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida desde principio a fin y contar todas sus obras, que podamos experimentar y vivir personalmente todo lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Que así sea, que Dios te bendiga y puedas experimentar como todos aquellos que hemos conocido a Dios, el bien que trae acercarse a Dios, que tú también lo puedas hacer. Hasta la próxima.